Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Estamos aquí otra vez, un video más que los tenía abandonaditos, un mes sin subir vídeo, cuidadito con eso. Y nada, pues quería decir una cosilla, y bueno, en verdad esto ya sí lo he llevado más tiempo pensando, y es que me gustaría hablar de cómo hablarnos a nosotros mismos, porque siempre nos han enseñado a cómo hablar con los demás, o bueno, siempre. Eso, a ese tipo de habilidades sociales realmente tampoco es que se enseñen así por así, ¿no? Entonces, lo que yo quería compartir era eso, ¿no? Cómo hablarnos a nosotros mismos. Y para hablarnos a nosotros mismos necesitamos tener una serie de bases, ¿no? Y bueno, una de esas bases es ser conscientes en cómo interpretamos la realidad y utilizamos esa interpretación de la realidad para que nos beneficie. Vale, antes de avanzar quiero hacer un inciso. Bueno, yo he aprendido a hablar conmigo mismo, me queda aún mucho por hablar, aprender a utilizar las palabras y el lenguaje concreto de lo que quiero comunicar hacia mí mismo y hacia los demás, ¿no? Y es un proceso, pero sí que es verdad que aproximadamente desde hace 2 años sí que he aprendido a hablarme de una manera mucho más eficiente, una manera en la cual pues no puedo, o sea, obviamente no, hay veces que con mi propia manera de hablarme a mí mismo pues me puedo estar hiriendo, pero hay otras maneras en las cuales pues simplemente ese dolor se puede apaciguar o simplemente llevarme por así decirlo, ¿no? Los problemas a mi terreno en donde no me puedan afectar tanto, en donde yo simplemente pues pueda comprenderlos, y en la manera en la que yo me hablo a mí mismo es la manera en cómo me voy a sentir. Por ejemplo, puedo yo estar pasando por un problema y hablarme totalmente fatal a mí mismo, decirme que yo soy un tonto, que no valgo para nada, tal, y resulta que me pongo muy mal y resulta que el otro día está solucionado ese problema. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿de qué me sirve a mí hablarme de esa manera si me voy a sentir mal o incluso con problemas que no tienen solución? ¿De qué sirve de un error que hiciste hace años decirte, no, es que yo soy así, soy muy malo, soy una mierda de persona, tal? Y ese tipo de palabras te las estás diciendo a ti mismo y te estás atando con ese tipo de vocabulario, ¿no? Porque realmente nosotros, los seres humanos, decidimos qué es verdad y qué no es verdad. Entonces ahí está una cosa que hay que coger con pinzas, porque realmente cualquier cosa, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, y eso nos pasa. Y por eso también voy a decir en este vídeo lo importante que es, por así decirlo, saber cómo mentirte. Voy a poner la palabra mentirte entre comillas, pero la cuestión va después en cómo mentirnos, ¿no? O en cómo, voy a decir mentirnos entre comillas. Y bueno, por eso mi mamá ya distraído. Ahí está la baby dándole a la puerta. Quiere salir en el vídeo, pero no lo voy a dejar. Es muy importante saber mentirnos, y voy a ponerlo esto entre comillas, porque realmente muchas veces organizando la manera en cómo nos hablamos a nosotros mismos podemos cambiar una situación incómoda a una situación que nos favorezca más, que nos haga sentir más tranquilos. Y una de esas cosas es simplemente un ejemplo, ¿no? Yo antes, cuando trabajaba recogiendo basura, yo recogía basura de los edificios, pues a mí ese curro no me gustaba nada, ¿no? Y era oler mierda, oler la basura, si al final acababa de estar recogiendo basura. Entonces yo vivía amargado. Yo cada vez que eran las 8 o iban a ser las 7 de la tarde ya estaba cabreado porque tenía que ir a hacer eso, y me disgustaba, y fue pasando el tiempo donde fui aprendiendo pues terapia conductual, por así decirlo, y una de las claves que me ayudó un montón fue en el momento en que yo iba a ir a trabajar. Yo no pensaba que iba a trabajar, yo pensaba, me decía a mí mismo, voy a hacer deporte porque tenía que irme en bici, moverme, subir a los edificios y tal, que voy a hacer deporte, me van a pagar y aparte voy a estudiar. Vale, entonces yo de qué manera estudiaba. Pues yo estudiaba con audiolibros, todo ese tiempo, esas 2 horas y media, 2 horas, y yo estaba trabajando, yo estaba con los audiolibros. Entonces claro, cuando yo comencé a hablarme a mí mismo de que yo no iba a trabajar, sino que iba a hacer deporte
y me iban a pagar y tras de eso iba a estudiar, pues se me hacía mucho más ameno. Y realmente no me estoy mintiendo, ¿no? Al fin y al cabo estoy trabajando, pero hay que saber cómo uno puede sobrellevar las cargas y las situaciones. Entonces es muy importante a la hora de saber hablarnos a nosotros mismos, en que hay que crecer el vocabulario, porque realmente nosotros etiquetamos las cosas, los objetos, en sí la realidad que percibimos, absolutamente todo tiene una etiqueta. Incluso si tú cierras los ojos, tus pensamientos son palabras, en sí es el verbo, por así decirlo, es el verbo, ¿no? Entonces, entre más palabras tengáis, entre más sinónimos, entre más palabras nuevas, vais a poder ver la realidad y entenderla desde un plano mucho más abierto, digamos un ojo de pez, ¿no? En el sentido de, creo que se me ha entendido la referencia. Tenemos que ser conscientes de ello. Y bueno, y otra parte es que realmente si queremos aprender a hablarnos a nosotros mismos de alguna manera, también tenemos que aprender a cómo amarnos más a nosotros mismos, cómo crecer en amor hacia nosotros mismos y también cómo crecer en seguridad, porque y eso yo lo he notado un montón. Yo llevo años haciendo freestyle, me gusta mucho el freestyle y nunca había competido así en una batalla. La primera vez lo hice, pasaron 4 años que no volví a intentarlo. Y este año ha sido el año donde lo volví a intentar y el mindset era muy distinto. Yo a la primera vez yo estaba asustado, cagado y bueno, y sigo pasando ese tipo de miedos y sustos, ¿no? Pero en el sentido de que cuando yo me decía a mí mismo, va, tú puedes, yo sé que lo vas a hacer bien. Ese tipo de lenguaje que me digo a mí mismo me calma la ansiedad y bueno, y cuando ya entro yo a rapear y tal, pues sale bastante bien. Algún día saldrá mal y ya está, ¿sabes? No pasa nada. Incluso voy a batallar simplemente como para aprender y ver qué tal va en ese mundillo. Entonces es muy importante, ¿no? Y otra cosa de que hay que tener claro, y es que pues realmente la gente que tiene problemas de depresión, que están deprimidos, el punto está en que como ellos es su lenguaje interior lo que los deprime. Sí, que pueden ser miles de circunstancias que en plan, ya sea tu familia, exteriores o lo que sea, ¿no? Pero realmente las personas que están deprimidas son personas que no se saben hablar a sí mismas. Y yo voy a ponerte un ejemplo, porque a ver, yo más que todo no toco así ejemplo de personas, pues porque cada uno tiene su vida y la gran mayoría de personas que me han contado o me han confiado algo, pues obviamente prefiero no soltarlo, ¿sabes? Por si llegasen a saber quién es. Y se me hace mucho más fácil hablar de mí porque realmente es mi propia experiencia y este canal nace desde eso, desde hablar desde mi experiencia. Yo no te vengo a hablar de algo que no he probado o algo que simplemente he visto y quiero soltarlo como si fuese yo un teléfono, ¿no? Que me llega la voz y lo suelto en forma de sonido por otro teléfono. Entonces, en el sentido de cuando yo estaba deprimido, yo me hablaba fatal, me decía que era lo peor, tal, de que veía mi vida estancada, me decía todo eso, ¿no? Y obviamente cuando yo me hablaba así, ahí fue que cuando comprendí el por qué yo estaba así. Cuando tú comprendes el porqué de tu malestar o el porqué de algo que te incomoda, entiendes que realmente todo está en la mente, todo es mental, todo está en cómo nos tratemos. Si tú quieres mejorar tu vida social, tienes que mejorar tu vida social contigo mismo. Si tú quieres aprender a amar a una persona, tienes que aprenderte a amar a ti mismo. O sea, realmente todo empieza dentro de nosotros. Y ya una vez que entendemos eso, ya lo de afuera lo sabemos sobrellevar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no somos conscientes y pensamos que todo viene desde afuera, en el sentido, no, pues yo quiero que alguien me ame, no, pues yo quiero que ellos me traten bien, no, pues yo quiero que me respeten. No, primero te respetas a ti, luego tú respetas a los demás. No esperes que te respeten a ti para tú respetarte a ti. No sé si me estoy explicando. No esperes que alguien te ame cuando tú no sabes amarte, o que alguien te va a enseñar a amarte a ti mismo. Que realmente existen esa serie de personas, pero son muy pocas las personas que se saben amar a sí mismas
y lo podemos ver simplemente pues con la ruina de los matrimonios que hay hoy en día y bueno, y cómo realmente son las relaciones, y también por experiencia propia. Y yo soy una persona que no he aprendido a amarme a mí mismo, e incluso sigo por ese mismo camino. Obviamente me amo, por así decirlo, de una manera mucho más eficiente que antes a comparación con ahora. Pero en serio, yo lo que quiero dejar en este vídeo como lo más importante es que aprendamos a hablarnos a nosotros mismos. Aprender a hablarnos a nosotros mismos. Y aprender a hablarnos a nosotros mismos es aprender a hablarnos con compasión. Aprender a hablarnos con amor. Aprender a automotivarnos. ¿Y qué quiero decir esto de automotivarnos? Porque realmente muchas veces esperamos la motivación de una persona, de decir, este tío rapea bien. Y si no recibimos eso nunca, que no volvemos a rapear, o que es en mi caso, o no vuelves a dibujar, o no vuelves a pintar graffiti en la calle. O sea, que realmente con solo hablándonos a nosotros mismos sepamos entender de que lo de afuera va a llegar y que realmente también motiva, pero que realmente no sea la motivación principal. La motivación principal para cualquier proyecto que tengas en tu vida tienes que ser tú mismo, porque si tu motivación está afuera, pues el día que los de afuera cambien sus expectativas de ti, tú te vienes abajo. Y eso es lo que le ha pasado a mucha gente que se ha venido abajo por tener expectativas. O sea, porque la gente tenía expectativas en ellos, y una vez que tú no las cumples o cambian de expectativas y simplemente no te sientes cómodo, pues ahí es cuando tú ya sientes que todo va para abajo. Y ahí está la cosa. Esto es lo que quiero que ustedes comprendan. Y hay un libro muy interesante que es de PNL, se llama Introducción a la PNL, lo pueden buscar. Y ese libro, lo bueno de ese libro es que os van a enseñar mucho a cómo hablaros, a interpretar y cómo saber, porque realmente son como trucos psicológicos. Un truco psicológico es entender la manera en cómo tenemos que etiquetar la realidad para que esa manera en la que estamos narrando ese suceso o esa decisión o ese pensamiento que nos estamos diciendo a nosotros mismos sea la manera más positiva para que nosotros podamos estar en un estado anímico correcto y para no bajar nuestras energías, porque si no sabemos controlar eso, pues ahí vuelvo y digo, ahí es donde están otra de los problemas, ahí es donde está la depresión. Y ahora mismo que otro caso, ¿no? Que es el tema de la ansiedad, también la noto mucho cuando yo me hablo de alguna manera u otra, ¿sabes? Está el tema de la irritabilidad, porque realmente el lenguaje lo podemos modificar, nosotros somos conscientes del lenguaje, no toda la gran parte, pero sí que si tú te prestas atención cómo te tratas y cómo te dices las cosas cada día, pues sí que poco a poco va cambiando, ¿sabes? Y hay una frase muy bonita, que con esto ya acabo, que dice: cuando cambias un pensamiento, de la noche a la mañana no pasa nada, pero lo ha cambiado todo. Y a esto es que me refiero. Cuando entendemos que simplemente cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablarnos a nosotros mismos, quizá no nos cambie nada, quizá seguimos en el mismo lugar, con las mismas personas, pero nos sentimos distintos, vemos la visión del mundo diferente. Y ahí es cuando realmente comenzamos a curarnos y comenzamos a expandirnos y a crecer y a querer hacer cosas por nuestra cuenta. Y nada, familia, la verdad es que me gustaría, relacionado con este tema, hacer una segunda parte en donde será mucho más técnica. Me voy a esforzar en crear un guión bien técnico y dejando referencias, porque las voy a coger del libro. Bueno, ya sabéis que la referencia vendrá del libro. Y así va a ser mucho más sencillo de que me entendáis. Esto es como la introducción al siguiente vídeo, ¿vale? Y nada, familia, espero que os lo pasen muy bien. Ya sabéis, me podéis seguir en Instagram, que ahí estoy dando más contenido, en el sentido de todo lo que yo estoy hablando aquí. Muchas veces pues lo escribo en historias, hago preguntas, hago encuestas. Lo voy a dejar debajo del canal, que es Xsager, que es, bueno, mírenlo porque o sea, si lo deletreo a algunos se les explotará la cabeza. Es más fácil con el link. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo. Y muchas gracias, en verdad, que quiero compartir esto de que
Bueno, ustedes mismos pueden ver que mi canal no es que tenga una gran cantidad de visitas ni nada por el estilo, ni tenga 1000 millones de suscriptores, pero sí que es verdad que la poca gente que me ve me suele dar mucho feedback, me suele comentar mucho lo que si le gustó el vídeo, que luego se emparanoian y comienzan a filosofar, y realmente eso me pone muy contento, ¿no? Me pone muy contento pues de que de alguna manera valoréis mi trabajo y coño, que os gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces me vais a seguir viendo más por aquí. Y ahora sí, ya no os doy más la lata, la chapa. Cuídense mucho, ámense, aprendan a hablarse y así aprenderán a llevar la vida de una manera en estado de flow. Y llevar la vida en estado de flow también va a ser otro vídeo que no va a caer aquí. Y no me despido nunca, coño, me voy ya. Chao, nene.